Buenas tardes. Bien. No. Ahí conecté el audio y hola, buenas tardes. Hola. Hola. Irina, un gusto conocerte. Soy Norberto Cuaglia. Hola, ¿cómo Con están? Irina nos conocimos a través de WhatsApp y de Gmail. Bueno, estamos muy bien. Carolina, estamos todos. Bueno. Hola, Irina. Hola, ¿qué tal, Liliana? Hola, ¿Cómo Norberto. andás? Muy bien, ¿ustedes? Bien, todo bien. Hola, Aníbal. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, bien, por suerte. Veo que están nuestras alumnas de comunicación presentes y algunas... Hola, ¿cómo andan las chicas? Hola, Adolfo. Tenés muteado el micrófono, Adolfo, abrilo. Ok. Ahí está. Ahí está. ¿Ahora estoy? Ahí estás, ahí estás. Hola, Norberto. Hola, Adolfo, ¿cómo estás? Bien, Irina, ¿cómo estás? Gusto en verte. Bueno, hay que hablar. Esto es como los que hacen recetas de cocina en televisión. Mientras cocinan tienen que hablar, porque si no la gente se va. Así que alguien tiene que entretenernos hasta que se llene la sala. Aprendí No unos sé, trucos de pero magia. podemos hacer Contanos, algunos Irina. trucos, no sé, pero no sé pues, si tienen algo preparado ustedes, si no tengo que buscar algo yo, no sé, tengo dados acá atrás para hacer, no sé, lo que quieran. Yo puedo hacer un tour virtual por la oficina vacía. Ah, ¿estás en la Esta es oficina, Aníbal? ¿Estás en Lesama? Sí, Mira. sí, sí. Estamos en Lesama. Ah, Muy ¿vos poca también gente. estás en Lesama? Irina, ok, Este es bien. el cuarto piso. Está viniendo muy poca gente al edificio. Realmente muy poca gente. Te diría que no sé cuánto, 5% de la gente que viene habitualmente, quizás menos. Realmente muy poca. Y está, bueno, está DGRU abajo, ¿algunos están yendo o no? Muy poco, Sí, sí, poca gente, poca gente. En todos los muy poca pisos, gente, para todos los sí. ministerios que hay poca gente. Acá se está cumpliendo bastante fuerte el tema del aislamiento y la cuarentena. Somos muy Está, poquititos. está muy bien. Bueno, nosotros directamente no estamos yendo. El casco, o sea, toda la dirección no está yendo, está todo el mundo trabajando a distancia, así que nada. Estamos hablando para llenar los momentos junto con Aníbal para que vayan subiendo, vaya entrando la gente, que veo que están entrando. ¿Por qué, Irina, por favor, por qué no nos contás? Yo lo sé, pero los demás que están acá, por ejemplo, los alumnos no saben con quién van a compartir la clase, entonces sería bueno que nos cuenten a nosotros quiénes somos, digamos. Después sería conveniente que cada uno de nosotros nos presentásemos y dijéramos desde qué posición hablamos. Si somos de una especialización o de una maestría o de otra, para que todos sepamos cuál es el universo de participantes. ¿No es cierto, Adolfo? ¿Qué te parece? Me parece bien, adelante, Irina. Bueno, hola, yo soy Irina, trabajo en el equipo de comunicación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y estoy a cargo de la gestión de este evento. Además de la presencia de Álvaro García Resta, que es el secretario, y Aníbal del Olmo, que es jefe de gabinete de la Dirección General de Antropología Urbana. Tenemos como participantes en este evento personas de la maestría en comunicaciones institucionales de la Universidad de UCES y de la especialización en perspectiva estratégica. Así que si quieren presentarse. Norberto, si me permitís, yo tengo una noticia muy reciente.
La CONEAU la semana pasada acreditó la maestría, que antes se llamaba Dirección en Comunicaciones Institucionales, y ahora la acreditó por 6 años más y aceptó el cambio de denominación. Ahora nos llamamos Maestría en Gestión de las Comunicaciones. Así que estamos usando en este evento por primera vez ese nuevo nombre, porque en las invitaciones salimos con el nombre viejo. La maestría en gestión de las comunicaciones, obviamente, Bueno, se dirige a formar bienvenido. graduados expertos en estos temas, y por eso es muy atractivo para nosotros la temática del taller al que nos convocaron, ¿no? Desarrollo de ciudades desde las personas con una perspectiva de antropología urbana. Así que le agradecemos a los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano esta posibilidad, y espero que sea aprovechada por los que se han conectado. Bien. Bueno, yo empiezo. Como verán, soy Norberto Cuaglia. Yo soy el coordinador de la especialización en prospectiva estratégica de UCE. Y invité para este evento a los alumnos de la especialización, que espero que se vayan presentando a medida que toque el turno, ¿no? Y bueno, Irina, gracias por la invitación, y vamos a ver esta experiencia participativa a través de la virtualidad. Para mí es muy importante el resultado de esta experiencia, porque en realidad estoy tratando de llevar adelante lo que son talleres participativos para la construcción colectiva del futuro. Entonces, esto sería una muy buena experiencia para nosotros. Así que les dejo en manos a ustedes, ya son las 5, así que ya están a cargo de la sala. Y gracias por la invitación. Y gracias a todos los que nos acompañan. Bueno, si les parece, me presento yo. Soy Aníbal del Olmo, soy el jefe de gabinete de la Dirección General de Antropología Urbana. Nosotros en la dirección hacemos trabajo de investigación para distintos tipos de proyectos de la ciudad de Buenos Aires. Nos enfocamos en temas de desarrollo urbano, pero colaboramos con otras áreas que tienen otras dinámicas y otros aspectos y les interesan otras cosas de la ciudad, como el área donde trabaja Eliana, por ejemplo, de casco histórico, donde trabajamos fuertes aspectos que tienen ya más que ver con lo cultural, con la apropiación del espacio, enfocados en un área territorial muy particular, aspectos obviamente históricos, patrimoniales. Pero el laburo que hacemos fuerte es de investigación. Nosotros ahora en el contexto de coronavirus estuvimos trabajando un poco en hacer 2 encuestas bastante masivas, de más de 10.000 casos una y más de 20.000 casos otra, sobre qué es lo que la gente, cómo está viviendo la cuarentena, qué expectativas tiene a futuro. Vamos a agregar una tercera ya muy centrada en cambios de comportamiento. Entonces un poco ese es el trabajo que estuvimos llevando adelante con COVID, aparte de un montón de datos territoriales que generamos. Un poco la idea de esta charla era charlar con ustedes, no tanto de esos resultados, sino volver a replicar y repetir un poco algunas de las preguntas que hicimos y volver a pensar con ustedes cómo puede ser el futuro de la ciudad y de las ciudades en el contexto del coronavirus. Antes de seguir, voy a pedir a Eliana también que se presente, porque yo los tengo como en fila, venían presentándose y medio interrumpí. Y después, si quieren, vamos arrancando. Bien, yo soy Eliana Pizarro, acá no estoy por gobierno de la ciudad, esto para contestar a Norberto, sino que trabajo en gobierno de la ciudad en casco histórico, pero acá estoy como docente de la maestría de ahora de gestión de las comunicaciones, me estaba equivocando, y bueno, digamos, cuando surgió todo esto, Adolfo me pidió, digamos, si podía, digamos, arreglar junto con Irina esta charla, porque ya los conocía, porque había trabajado con ellos, así que bueno, nada, fue un placer armar, y que me gusta que los alumnos tanto de la maestría como de la especialización conozcan lo que se hace en gobierno con relación a los talleres participativos y lo que hace antropología urbana, que la verdad que sirve, es muy interesante y sirve, creo que a las dos, a los alumnos que están acá presentes, tanto de la maestría como de la especialización, le va a agregar valor a lo que se está trabajando. Así que, bueno, eso. No sé quién sigue. ¿A quién ves vos, Aníbal? Perdón.
No, les iba a proponer también, como son de dos maestrías diferentes, o en realidad perspectivas, una maestría también, Norberto, corregime. No, especialización, perfecto. Les iba a proponer que con el sistemita este que tiene el Zoom de poder hacer una reacción y poder levantar la mano, que primero levanten la mano todos los que son de la maestría y después todos los que son de la especialización. Empecemos con la maestría, así tenemos un pantallazo general también nosotros. Nos va a resultar más rápido hacer eso que ir uno por uno en este momento, si les parece. Así que les propongo a todos los que son de la maestría que levanten. Bien, perfecto. Y de la especialización. Bien, perfecto. Buenísimo. Me quedan algunos que no vi o no levantaron la mano, puede ser. Hay Pero alguien, hay alguien, hay Yo alguien la más que levanto le por dijo, comunicación. hay alguien más que no la veo. Carolina la vi recién y ahora no la veo, pero está, debe estar por ahí dando vueltas. bien, perfecto, buenísimo. Bueno, están bastante parejos, son más o menos mitad y mitad. Este, durante la presentación un poco la idea también sería que participen y vamos a abrir en algún momento a preguntas. Lo que les voy a proponer como dinámica para las preguntas, si les parece, es escribirlas en el chat. Entonces, cuando las veo, levanto la pregunta y la voy contestando. Y de esa manera podemos hacer algo más dinámico por el tema de que el Zoom es bastante amable para algunas interacciones, pero con el audio no es tan amable porque los audios se pisan y no deja salir muchos audios a la vez. Entonces para algunas cosas es bastante incómodo. Yo también soy docente de UCES, voy a estar en el segundo cuatrimestre dando clases ahí, o virtualmente, en realidad ya no sé bien cómo va a ser la mano, no tengo idea cómo va a venir de acá a septiembre, si voy a estar yendo ahí a Uruguay, Paraguay, o voy a estar desde mi casa. Entiendo que se está usando, por lo menos en varias carreras, la solución de Adobe para las clases virtuales, ¿no? Sí. Sí. ¿Sí o Perdón, no? Sí, te perdón, puedo contestar, no, perdón, es sí. un problema de conexión. Tengo problema de conexión. No te preocupes, Norberto, te vimos todo el tiempo, ¿eh? Te contesto, Aníbal, si querés lo de Adobe Connect, creo que cada docente por lo menos en posgrado, no sé en el grado, pero en posgrado cada docente ha resuelto la forma de llevar sus clases en la virtualidad como mejor podía. La gran mayoría, por lo menos en nuestra maestría, no estamos utilizando el Adobe Connect porque no es muy amigable para tener interactividad porque no los podés ver o sea, tenés serios problemas con el tema de audio porque se pisa, o sea, entonces casi todos estamos usando o casi todos estamos usando Zoom porque es la herramienta que mejor te permite trabajar, digamos, en forma sincrónica para dar una clase virtual, por varias cuestiones, digamos, o sea, de lo que te permite hacer. El Adobe Connect no está dando tantos resultados, por lo menos no, la gente no está, ni los dos, a mí por lo menos no me resultó para nada. Eso. Bien, puedo vaticinar un arranque tormentoso entonces cuando empiece las clases en el próximo cuatrimestre, eso seguro. Bueno, les voy a compartir la pantalla ahora en un segundito y arrancamos discutiendo algunos temas que ya tienen más que ver con lo que nosotros hacemos en antropología urbana, con lo que estamos mirando desde la Secretaría de Desarrollo Urbano en función de toda esta situación, hacerles algunas preguntas y empezar a discutir un poco cómo creemos que puede seguir este contexto en los próximos, no ya meses, que es el corto plazo, sino pensando en el mediano y largo plazo, porque el corto plazo capaz es más transparente ya para todos. Igual lo vamos a poner a discusión.
Ya está. Están viendo la pantalla, ¿no? Ahora sí. Sí, Perfecto. se ve. Bueno, lo primero que me gustaría discutir un poco es, más que discutir, es plantear un poco una posición de por qué una cuarentena. Una cuarentena es algo que estuvo muy discutido en el último tiempo, es muy discutido en el mundo, en realidad, y como si eso no es una solución a la situación coyuntural que está atravesando este país y todos los países en el mundo, excepto unos muy, muy poquititos. Entonces, en un punto, la cuarentena como decisión es porque no había una respuesta mejor y nadie tuvo una respuesta mejor. No es que la cuarentena fue algo que sesudamente se pensó o que en alguna ciudad o país se evaluó diciendo esto es lo mejor que podemos hacer, sino esto es lo único que podemos hacer dado el contexto. Que el contexto un poco es esto, que ya se quedó desactualizado, pero esto es América del Sur y como podemos ver los casos, Brasil, Chile o Perú, Brasil es el claro ejemplo de qué es lo que pasa cuando no se toman algunos tipos de medidas, que de nuevo por ahí no son las mejores y durante un largo trayecto de los casos de Brasil no parecían los mejores y de repente se hizo lo que se llama se exponencializó. Acá cuando achicamos la escala y vemos Argentina o Chile podemos ver también lo mismo, ¿no? Chile acá no se nota mucho, pero cuando lo achicamos la escala se ve claramente el mismo efecto en Chile y el mismo efecto en varios de los países que tuvieron más casos. Entonces, de alguna manera, la cuarentena como hecho, como decisión de política pública, por más que sea bastante molesta, tiene un impacto económico bastante fuerte y tiene un impacto en la salud de otra manera bastante fuerte, termina siendo la única política posible para adoptar por un montón de gobiernos en determinado contexto. Me parece que se sumó Álvaro a la reunión recién. Buenas a todos, Diana y Adolfo sobre todo, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Pido Álvaro? disculpas Buenas por la tardes. demora, venía de Hola, ¿qué una tal? reunión en Casa de Gobierno. Quería agradecerles fundamentalmente el espacio. Me parece muy importante que gobierno, academia estén cada vez más cerca y en sintonía, sobre todo en un momento tan especial como este. Y para nosotros ampliar también nuestro público en general, que le hablamos más de arquitectura, de urbanismo, me parece también fundamental. Es decir, con esta herramienta, la antropología urbana, que es un poco lo que les va a contar Aníbal, lo que hemos un poco logrado es trascender solo la frontera de la arquitectura, del urbanismo, el desarrollo urbano, y me parece que es muy importante poder compartir algunos procesos, metodologías y resultados que hemos tenido de algunos casos con ustedes, así que de mi lado agradecerles. Yo en este momento, creo que saben, soy secretario de Desarrollo Urbano. Los últimos 4 años, la última gestión, fui subsecretario de Proyectos en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte de la ciudad. Y bueno, y a partir del 10 de diciembre, con un plan de continuidad que se vio, supongo que igual que los planes de todos, por lo menos modificados o acelerados en algunos casos. Y bueno, no deja de ser un desafío, por ahí no sé si más grande o más chico, pero diferente. Así que nos parece muy importante. Decía que en esto de haber sumado a la antropología como una ciencia y una profesión complementaria a la arquitectura, me parece que tanto, digamos, la arquitectura como la antropología o cualquier otra profesión define a la ciudad, ¿no? Esta idea de que la ciudad es interdisciplinaria, es un gran acuerdo, con lo cual nos parece muy importante el componente de expandir la política pública y un poco la política pública de desarrollo urbano con herramientas ni más ni menos que van orientadas a entender a nuestro cliente, entre comillas, que son los vecinos. Así que nada, nos parecía muy interesante el intercambio, así que espero que les resulte interesante a ustedes. Supongo que por eso también han aceptado o han visto con buenos ojos la idea de hacerlo, pero por supuesto con expectativa del resultado, porque me parece que puede agregar mucho valor la interacción entre ambos. Ahí estaban escuchando un antropólogo, que es Aníbal, que es muy bueno para la arquitectura, por lo menos empezar a escuchar otras profesiones, hablar del hecho que durante tantos años nos convocó a nosotros, los arquitectos o planificadores urbanos, solos adentro de una sala. Creo que solos digo en el sentido de la interdisciplina,
Así que ahora un poco alguien que mire con ojos complementarios nos parece que es de una enorme riqueza, así que apostamos a lo mismo con el resultado de este taller. Así que de verdad muchas gracias a ambos y por supuesto a todos los que están presentes y van a participar, también muchísimas gracias. Mi intención no era interrumpir, sino simplemente pedir disculpas por la demora y darle continuidad a eso, así que si quieren después en el cierre hacemos un intercambio mayor. Dale, ahí sigo. Gracias, Álvaro. Ahí está. Bueno, entonces un poco la idea era esto de, bueno, la cuarentena como un hecho, una decisión de política pública, es una decisión de política pública que siempre es difícil, para todos los gobiernos es difícil, para los locales, para los nacionales es una decisión difícil, porque todos los gobiernos saben perfectamente todos los otros impactos que tiene una cuarentena, que no son solamente en la salud, sino que son en la economía, y después tiene otros impactos en la salud, que te evitas el coronavirus, pero tenés un impacto en la salud mental, tenés un impacto en tu salud física por no hacer ejercicio, por el encierro, por la falta del acceso a un montón de cosas. Entonces, desde antropología urbana y desde la visión de la ciudad, nos empezamos a preguntar algunas cosas con respecto a esto, porque tenemos un temita ahí, que es que no todas las cuarentenas son lo mismo, ¿no? No para todo el mundo la cuarentena es igual. Más allá del montón de cuestiones obviamente súper individuales, de cómo cada persona puede lidiar con determinado tipo de cuestiones, hay otras cuestiones que ya tienen que ver con lo que nosotros miramos, que es la interacción entre la gente y la ciudad, de cuestiones urbanas. Y acá es donde me gustaría hacerles algunas preguntas. Y antes de empezar les pido, todos, no sé si conocen, pero el Zoom tiene una posibilidad de usar una función que se llama anotar, que les permite a ustedes poner stickers o hacer dibujos o cosas así. Donde tienen los 3 puntitos está la opción de anotar. No sé si la encontraron, pero está ahí arriba en el panel de compartir pantalla, que les aparece cuando yo les comparto la pantalla. Y esto les permite a ustedes hacer cosas. Quieren, si alguno lo encontró y puede probarlo en pantalla y mostrarnos. Ahí está, perfecto, buenísimo. Hay algo que se llama Stamp, o no sé cómo estará en castellano, que les permite poner distintos tipos de cosas. Es lo que vamos a usar ahora para poder hacer esto un poquito más interactivo y que ustedes puedan decir cosas con respecto a lo que está pasando en pantalla, y después las vamos a ir discutiendo un poquito más. Entonces, paso a la primera pregunta. ¿Dónde preferirían pasar la cuarentena? Tuviesen que elegir, ¿dónde ponen el corazoncito? ¿En cuál de estos lugares preferirían ustedes pasar la cuarentena? Mira, hay gente que puso la flecha ya directamente en el balcón. Veo que hay una decisión bastante masiva de dónde pasar la cuarentena. Perfecto. Esto a nosotros también lo que nos dice es, cuando empezamos a pensar en este momento que estamos ya discutiendo la cuarentena y la flexibilización de la cuarentena, es en qué barrios o en qué lugares podemos llegar a tener más demanda de espacio público, de verde, y dónde podemos tener a la gente que está pasándola peor con la cuarentena. Porque claramente la gente que está viviendo en esa casita, que les cuento es en Villa Riachuelo, probablemente la esté pasando menos mal que la persona que está en el edificio con los balcones que dan al Parque 3 de Febrero, que está al lado, que lo está pasando a su vez menos mal que la persona que está en un primer piso, en frente o contrafrente, en Recoleta, en una calle angosta. Digo, hay cuestiones que ya tienen que ver con el diseño de la ciudad, con la arquitectura, con un montón de cosas que hacen que no sea lo mismo una cuarentena que otra. Y esto también lleva a su vez a que nosotros empecemos a poder pensar dónde podemos tener más demanda de espacio público después, ¿no? Más demanda de querer salir, de querer volver al espacio público. Acá vamos con una pregunta que es un poco más personal. Si mañana les anuncian 3 meses más de cuarentena, ¿no? ¿Cómo la podrían pasar? ¿La pasarían bien o no?
Alguien ya escribió, no. Muy bien, podemos ver que masivamente no se pasaría bien. No. Muy bien. Bueno, esto probablemente tenga un poco que ver en función de las imágenes anteriores, en dónde le estamos pasando también. Cuanto mejor sea el lugar donde estamos pasando, más chance tenemos de poder aguantar un tiempo más. Por ahí 3 meses es un poco excesivo, ¿no? Teniendo en cuenta que ya vamos más o menos 3 meses. Pero está claro que no es lo mismo pasarlo en un lugar que en otro, y el tiempo es un factor clave en cómo lo pasamos, porque de nuevo, ninguna casa, nada fue construido pensando que la gente esté encerrada todo el tiempo ahí, pero obviamente tiene un efecto ahora la temporalidad. Quizás los primeros 15 días no nos parecía no nos importaba tanto dónde lo estábamos pasando, por eso hemos dicho en cualquier departamento que sea que tenga mejor servicio de internet, y ahora nos encontramos en otra situación, en otra realidad, en función de esto. Ahora vamos un poco a los cambios de hábito que todos estamos teniendo de una manera o de otra en esta cuarentena. ¿Cómo se están moviendo con esto? Veo que hay mucha gente que está madrugando un montón. Estoy sorprendidísimo. Bien. Más temprano y más tarde vienen ganando, es increíble. Yo me levanto un poco más tarde y me cuesto igual que antes, pero de alguna forma no estoy descansando más. No entendí muy bien cómo me funcionó, pero me funcionó mal. Pero claramente ahora hay una cosa que empezó a desaparecer en muchos casos, que es el tiempo a los lugares donde antes hacíamos actividades. El tiempo de viaje al trabajo, el tiempo de viaje a la universidad, el tiempo de viaje a alguna otra actividad. Eso desapareció. Eso tendría que darnos más tiempo libre, hipotéticamente, o por lo menos darnos más tiempo en nuestras casas. No sé cuántos están teletrabajando, pero supongo que se habrán dado cuenta que no funciona así y que no tenés tanto más tiempo libre en realidad. Que estando todo el tiempo en tu casa, en realidad, pese a que no viajás, la ruptura de las rutinas que le está pasando a mucha gente no ayuda para nada a poder mantener entonces cierto control sobre su propio tiempo, ¿no? O sea, se desdibuja la rutina, el lugar de ocio y el lugar de descanso y el lugar de trabajo son todos el mismo lugar, las actividades se van fundiendo y un poco en un punto todos terminamos, o mucha gente termina, yo creo que también trabajando muchas más horas y en otros horarios y en otros días y en otros momentos se desdibuja un poco esa cuestión y ese tiempo extra no existe. Esto es importante porque una de las cosas que a priori uno pensaría es si la gente deja de viajar al trabajo porque el teletrabajo se instala como una modalidad posible, esa gente tendría que tener más tiempo. Eso es algo que está por verse, que va a tener más tiempo. Eso es algo que es hipotético, que a priori parecería, pero a priori tampoco está sucediéndole a mucha gente. Entonces hay que ver si eso se mantiene después en otras... se mantiene después cuando levantamos la cuarentena, las restricciones. Y ahora con respecto a salir a comprar o hacer pedidos o comprar online, ¿cómo está sucediendo esto? Bueno, veo que la compra online estalló. Muy bueno para el comercio. Bueno, acá tenemos de vuelta un cambio de hábito que puede tener o no, si se mantiene, un impacto bastante grande en todo lo que nosotros vemos que es la ciudad. Nosotros podemos ver ahí más compra online y más cantidad de pedidos. Esto a priori genera un montón de cosas. Una es que el negocio físico, donde uno va a comprar, donde podemos ver que se está comprando menos frecuentemente o igual que antes, deja de tener tanto sentido, tanto comercialmente para el comerciante como desde el punto de vista de la persona que consume. Pero otro tipo de cosas, como un depósito, por ahí tienen más sentido frente a la explosión de envíos y las compras online.
Este, este tipo de cosas tienen todo un efecto sobre la ciudad que nosotros tenemos que empezar a ver si se verifica que se mantienen las tendencias. Más camiones de reparto o vehículos de reparto dando vueltas por la ciudad, llevando cosas a todos los lugares, lo cual significa obviamente una tensión sobre la infraestructura urbana de vial y de transporte en general. Lo mismo, más cantidad de motos y bicicletas haciendo repartos, lo cual tiene también un impacto a su vez. Una planta baja comercial que se puede llegar a transformar. ¿Por qué? Y porque si la gente va menos a comprar, entonces hay comercios que podrían desaparecer o, como dije antes, reconvertirse en otra cosa. Y también la deslocalización de la compra. Cuando yo compro online, lo que estoy mirando ya a esta altura es si me lo envían cuando, hoy, mañana, en una semana, tiene envío, cuánto cuesta el envío. No sé si es un depósito en González Catán, en Devoto, en Barracas o en Avellaneda. No tengo idea. Yo solamente me fijo que tiene envío y que me llegue a mi casa. Entonces esa deslocalización también genera todo un movimiento o generará todo un movimiento económico. De nuevo, siempre bajo la hipótesis que se mantiene la tendencia de la compra online y que los niveles de consumo online, que subieron un montón, no bajan de vuelta un montón. Por eso hablaba que todo esto también tiene que ver con el plazo, con un mediano plazo. Bueno, y ahora con la distancia física que nos piden desde salud, ¿no? La distancia física para poder salir a correr, para poder salir con los chicos los fines de semana a las plazas, para ir a hacer compras. Me gustaría saber su opinión sobre el respeto de la distancia física. Yo voy a poner la mía. Bien, bueno, veo que en general están en contacto con gente bastante respetuosa de la distancia física. Es bastante interesante esto, porque la distancia física es como la medida de más alto impacto a nivel salud que se pide. La cuarentena no es otra cosa que una forma de obligar a mantener la distancia. Una forma poco amable, si se quiere, y bastante compleja, pero es la forma de obligar a mantener la distancia física. La posibilidad de la reapertura va a venir de la mano de demarcaciones en la calle para que la gente mantenga la distancia, del uso obligatorio de barbijo para cuando la distancia no se puede mantener tanto, y otro montón de medidas, ampliación de veredas, etcétera, que llevarán a, como ya se está haciendo, a que la gente tenga más espacio para poder mantener la distancia. Entonces, justamente es el elemento clave. Y la percepción de respeto o no respeto de la distancia física también es clave en poder mantener la medida y en hacerla duradera por lo que dure el tiempo de distanciamiento físico. Bueno, y ahora pensando ya se termina la cuarentena, se acaba y tengo que ir de vuelta al trabajo, a la facultad, a distintos tipos de actividades. ¿Cómo creen que van a moverse hacia esas actividades? Bueno, tenemos una tendencia bastante clara con respecto al problema que va a enfrentar la ciudad en el corto plazo, que es el cambio en la modalidad de transporte. Esto lo venimos viendo desde el principio. Nosotros hicimos una encuesta a los 15 días de cuarentena y ya esta tendencia estaba clara. Hicimos una encuesta a los 45 días, 45 días después, o sea, casi al mes, la tendencia se mantenía. Y acá claramente se mantiene. Y el transporte público masivo va a ser bastante evitado. Caminar, la bicicleta y el auto no van a ser evitados para nada. Con lo cual, claramente vamos a tener un tema ahí. Les quería contar que ahí empiezan a aparecer los estudios de contact tracking de gente que se contagió y usó transporte público.
Los países que pueden hacer un contact tracking muy intenso, Japón, Corea, China, y encontraron 0 contagios en transporte público. Un estudio en Japón rastreó los 17.000 casos japoneses y encontró 0 contagios en transporte público. Esto es como para que sepan también cómo nuestras percepciones que afectan nuestras decisiones, que a su vez van a afectar en el mediano y largo plazo a la ciudad, no necesariamente van de la mano de lo que está pasando realmente. Es el único estudio que hay por ahora de ese tipo. Es bastante reciente y todo con el coronavirus es bastante reciente y todo va cambiando. En una época no tenía sentido usar barbijo, después es súper importante, que se contagie de una manera o de otra, que tarda tantos días, tantos otros, todo va cambiando. Pero bueno, el primer estudio en transporte público en un país donde nunca hubo cuarentena y nunca se dejó usar el transporte público como es Japón, les dio que no hubo contagios ahí adentro. Entonces hay algunas cosas que vamos a tener un efecto bastante fuerte nosotros en la ciudad y tenemos que ver cómo los vamos a contener o cómo vamos a direccionarlos. Básicamente el cambio de modo, el gran desafío, si se mantiene a lo largo del tiempo, es mover ese cambio de modo hacia bicicleta y caminar más que nada y tratar de sacarlo del auto y la moto, que son los modos que preferiríamos que haya menos en la ciudad. Entonces, bueno, todo esto que venimos hablando, un poco la idea era cómo se traduce esto en la ciudad. Y esto es lo que veníamos hablando, ¿no? Hay un cumulado A que todos más o menos lo vamos escuchando y nosotros lo venimos viendo, de más teletrabajo. Obviamente, como les dije, este edificio es gigante, está vacío, está casi toda la gente trabajando desde la casa. Por ende, menos traslados a la oficina. Eso se ve en que obviamente esa gente después va a ir a comprar el súper de su casa o va a hacer pedidos, como vimos antes que la gente hace más pedidos, a comercios locales en donde le puedan llevar un bolsón de fruta o verdura o la compra de supermercado o comida hecha. Y también la compra local significa que la gente va a salir más caminando o en bicicleta. Difícilmente agarras el auto si tenés para ir a hacer 5 cuadras ni hablar la moto, pero por ahí caminando sí, y para 10 cuadras la bicicleta está bárbaro. Entonces esto es como toda una parte que estamos viendo que parece bastante clara. Pero todo esto también tiene aparejado un lado B. Así como acá es una oficina donde trabajaban como 3.000 personas y ahora deben estar viniendo menos de 100, cerca de 100, eso va a generar una planta baja comercial que acá era súper activa y que hoy no es súper activa. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente que no está viniendo y los vecinos que viven acá, que es una zona densa, no alcanzan a consumir lo que consumían las 3.000 personas de esta oficina, más deben ser como 1.000 de la oficina del banco que tenemos a una cuadra. Entonces eso genera nuevos vacíos urbanos. El microcentro va a ser la zona de la ciudad más afectada por esto, porque es donde tenemos mayor cantidad de oficinas y donde el mix de usos es claramente de oficinas. Esto a su vez, veo que tengo, que hay unas preguntas en el chat. A ver si me las muestra. La pregunta de Adolfo, de si se conocen datos de contagio post-cuarentena en clases universitarias de otros países. No que yo sepa. Hay una nota del País que después se les hacemos circular, muy interesante, que analiza 3 casos. Uno en un micro en China, que no en un transporte público, sino un micro específico para un viaje específico, un charter, un micro charter, un restaurante y una oficina en Corea. Y son como los datos más fehacientes, se quiere, que encontré, o más interesantes sobre cómo funciona el contagio, pero universitarios no vi. La clave parece ser siempre la ventilación, o sea, abran las ventanas. Bueno, como decía, estos vacíos urbanos van a generar una pérdida de empleo y vacancia en locales de zonas de alta densidad de oficinas. Este temor al transporte público, digamos, esta habitación va a generar más viajes en auto, lo cual va a congestionar la ciudad y va a ser más ineficiente el transporte público, que ya va a estar golpeado por el viaje, por una menor cantidad de viajes. Se van a desdibujar las rutinas sociales y se van a juntar los espacios de ocio y trabajo, generando también un impacto a su vez. Algo que no puse acá, pero digamos, esta pérdida de empleo y vacancia en zonas de locales comerciales genera a su vez menos viajes a esas zonas de los trabajadores esenciales, que son los que atienden los locales.
y esos trabajadores esenciales por ahí consigan después trabajo en nuevos centros comerciales o subcentros que se abran en otras zonas de la ciudad. ¿Esto qué quiere decir? Que la matriz origen-destino que se maneja hoy, recontra centralizada de todo el transporte en el centro de la ciudad, va a cambiar. Entonces vamos a tener también ahí cambios difíciles de prever todavía, que podrían llegar a cambiarnos bastante la fisonomía de la ciudad. Y después es una pregunta, ¿no? Si habría menos traslados no obligatorios, o sea, el traslado al trabajo, el traslado obligatorio, vamos, el traslado laboral es uno, el traslado no obligatorio también es a los médicos. Ahí me confundí, serían no obligatorios y laborales, pero más traslados sociales, ¿no? Como decir, bueno, si lograse cortar a las 5 con la oficina en mi casa, puedo ir al ratito a visitar a un amigo que viva cerca o que no viva cerca, pero digamos hacer otro tipo de rutinas sociales o activar la parte de ocio, de ir al cine, al teatro, a algún lado, más temprano, pues ya estoy en mi casa mucho más temprano, porque no tengo una hora de viaje y no está todo congestionado y gente yendo y viniendo en la misma dirección. Entonces es una pregunta abierta, ¿no? Si se van a generar nuevos traslados sociales ahí. Después tenemos otras preguntas más para hacernos con respecto al mercado del suelo. Es bastante complejo esto. Esto está todo por saberse, ¿no? Si van a cambiar las preferencias de los compradores para las viviendas. Entonces, uno diría sí, sí, sí. Para mí esto es una pregunta abierta porque mucha gente no se compra la casa que quiere, sino la casa que puede. Entonces hay que ver si importan algo las preferencias de los compradores o si no importan tanto. Porque si es por las preferencias, creo que ya estaban claras antes de la pandemia. Ahora solamente se agudiza, pero todo el mundo, cuando tuvo que elegir, eligió la casa. Entonces todos, si pudiesen comprarse, se comprarían quizás la casa. Con lo cual, no sé si van a cambiar las preferencias. La pregunta es si se mantiene el teletrabajo, si se podrían desplomar los alquileres comerciales en los centros, o sea, los alquileres de locales y de oficinas, desplomarse el valor, lo cual alteraría un montón el mercado del suelo, pero subir a los subcentros, lo cual también alteraría de otra manera el mercado del suelo. Si habrá o no habrá un nuevo éxodo hacia las afueras, como fue en su momento cuando se facilitó la ida a los suburbios, copiando el modelo norteamericano con la Panamericana, y entonces se generaron un montón de countries nuevos en zona norte. Hubo como una especie de éxodo hacia las afueras. ¿Volverá a pasar o no? ¿Y qué va a pasar con el transporte en ese caso? Digo, la Panamericana ya está colapsada hoy, con no tanta gente viviendo en realidad ahí. ¿Cómo haríamos en un contexto de más gente yendo hacia las afueras y transporte público siendo evitado? 4 horas por Panamericana, nos volvemos Río de Janeiro, es bastante interesante. Y después, si hay más teletrabajo, ¿cobra más relevancia la calidad de los servicios públicos en cada barrio? Digo, hoy nadie está mirando qué servicio de internet puede tener a la hora de alquilar. Bueno, alguna gente sí, pero muy poca gente. Si tienen, no sé, iPlan en vez de otra cosa menos buena, si tengo 100 megas o no. Ahora, si teletrabajas, si tu modalidad es de teletrabajo, tendrías que mirar eso antes de ponerte a buscar vivienda, antes de alquilar, sí o sí. Digo, más allá de las ofertas o qué sé yo, por ahí si laburás con cosas muy intensivas de datos, no podés trabajar con 25 megas que se caen a cada rato y necesitas realmente una buena conexión. Con lo cual, ese tipo de cosas puede empezar a cambiar. Lo mismo los cortes de electricidad o cómo puede ser la provisión de los servicios públicos con una demanda que cambia de horario. Que si ya la gente teletrabaja, tiene un consumo todo el día en la casa. ¿Qué va a pasar en los picos de temperatura, ¿no? En invierno el pico de frío y en verano el pico de calor. Si en vez de ser todos los aires acondicionados del microcentro funcionando, son todos los aires acondicionados de Almagro funcionando. Entonces, tenemos como una situación ahí que también está por verse de acuerdo a cómo evolucionen las preferencias de la gente. Para nosotros son preguntas abiertas todavía, estamos tratando de ir respondiendo. Y después tenemos algunos desafíos bastante particulares. Nosotros en Argentina les diría que tenemos algunos desafíos bastante particulares. Uno es que es las distancias interpersonales, ¿no? En Argentina las distancias interpersonales son bastante cortas. Ahí está el comparativo con otros países. Son bastante cortas para la gente que conocemos y para la gente que no conocemos. Nos hablamos de cerca.
digamos, que es lo que a veces se hace el chiste que, o sea, la gente de otros países se pone nerviosa con los argentinos porque hablamos muy de cerca, y tiene que ver con el puntito violeta, o con lo que dice espacio de interacción 80 centímetros. Hablamos de muy cerca con la gente que incluso no conocemos. O sea, en otros países no pasa. Por eso la pregunta antes sobre la distancia social y si le creen que la pueden mantener y otros la mantienen. La distancia social es de 2 metros. La distancia física, perdón, es de 2 metros. O sea, hay que mantener 2 metros. Es bastante 2 metros. No estamos para nada acostumbrados a hacer eso. Entonces el desafío que tenemos obviamente es digamos, cambiar, modificar el espacio que nosotros teníamos ahí cortito a un espacio que ya no es más corto, sino que pasa a ser de 2 metros. Más allá del uso del barbijo y todo, como les dije antes, la distancia física es una de las medidas más importantes que hay con respecto a la enfermedad, por lo cual si logramos modificar algunos hábitos muy difíciles de modificar, podríamos llegar a tener grandes resultados con el tema del coronavirus. Después hay otro temita más, que esto me parece que a nosotros como antropólogos nos interesa bastante, y en la Secretaría nos interesa bastante. Una ciudad en donde vos no te movés de donde estás todo el día en el mismo lugar, tenés todo el día el mismo paisaje, desaparece la novedad, desaparecen los contactos fortuitos con la gente, que te cruzás en un lugar, que te cruzás en otro. Las universidades con los campus están basadas en ese concepto, ¿no? De tener espacios en donde la gente se cruza en la calle. La UCES, que funciona como un campus urbano con todo un núcleo de sedes una cerca de la otra, la gente te la cruzás en la calle. Yo varias veces me crucé en la entrada, en la esquina, en el kiosco con ex alumnos, por ejemplo, y nos quedamos charlando un rato. Esos encuentros fortuitos y la novedad de poder... La gente que te trabaja muchas veces se va a un bar o algo, no porque quiere tomarse un café, sino también porque la creatividad y la innovación surgen también de la novedad, y la novedad es también el lugar nuevo donde estoy. Si estoy siempre en el mismo lugar, es más difícil. Esto es un enorme desafío en este contexto, porque nosotros tenemos que lograr mantener a la ciudad como un lugar estimulante, más allá del confinamiento, y especialmente cuando el confinamiento desaparezca, lograr generar esa novedad y esa ciudad estimulante, y generar los espacios físicos, o por lo menos facilitar la existencia de los espacios urbanos de interacción social que hagan que la gente se cruce más y no, se interactúe más, digamos, tenga otro tipo de contactos. Esto para mí es un desafío gigante que tenemos. Este desafío tiene un poco que ver con cómo es la ciudad al día de hoy, que eso lo vamos a ver un poquito acá. Cuando nosotros miramos locales comerciales, nos encontramos con que están súper concentrados. Hay por toda la ciudad locales comerciales, pero tenemos zonas de alta densidad. Ahí 11 se ve muy claramente. Entonces, si se verifica un cambio de hábitos en el consumo, a la compra online, al envío hacia los domicilios o envíos en general, ¿qué nos puede empezar a pasar con estas zonas de alta densidad comercial? Podemos empezar a tener vacancia, podemos empezar a tener entonces una planta baja degradada o peligrosa, definitivamente poco estimulante, mala para vivir. Entonces hay también que empezar a pensar, bueno, si sucede eso, ¿cómo fomentamos la reconfiguración de esto hacia otra cosa? ¿No? Y tenemos ahí en rojo las áreas críticas donde esto va a ser súper importante de lograr, que van desde el microcentro, desde Montserrat y San Nicolás a Valvanera, Recoleta y Palermo, y después algunos núcleos ahí a la altura de Flores, Avenida Avellaneda, Nazca, y la zona de Plaza Flores, y después en el norte en Belgrano. Y lo mismo pasa con oficinas, que creo que esto es bastante claro también. Si hay más teletrabajo, menos gente va a la oficina, y ahí hay oficinas en toda la ciudad, pero tenemos una zona dura, núcleo muy fuerte, donde tenemos, como veíamos antes, locales y oficinas. Entonces esta es el área crítica. Si efectivamente el cambio de hábitos lleva a la caída estrepitosa en la cantidad de gente que va a las oficinas. Todo es un gran si sucede, ¿no? Nosotros vamos viendo, y es algo que me parece que era obvio, ¿no? Que la gente que tiene nivel socioeducativo más alto es la que más logró mantener el trabajo, pero a la vez la que más tiene trabajo a distancia.
La gente que tiene nivel socioeducativo bajo suele hacer los trabajos esenciales. Como les decía, el trabajador esencial, su traslado al trabajo termina siendo obligatorio, porque no tienes manera de evitarlo, pero los trabajos esenciales son 99%, te les diría casi todos, manuales. Entonces ahí puede cambiar la matriz de origen-destino, que hoy el destino está ahí, en este espacio que se ve tan claramente. Creo que en el mouse no se ve, necesito un puntero o algo, pero... ¿Se ve? Ah, listo. Dije nada, bueno, igual puedo, ya que estamos, ¿no? Hoy tenemos acá como la zona más clara, más clave, en donde vamos a tener un tema para resolver, pero también es el destino de todos los viajes que vienen en toda la ciudad. Con lo cual, si cambian esos viajes, también va a cambiar un poco la carga del transporte público, que hoy la estimamos siempre con viajes hacia el centro y desde el centro. Eso va a ser también todo un desafío cuando llegue el momento de analizarlo. Pero después, con respecto a la ciudad estimulante, empezamos a tener otro tipo de desafíos. Por ejemplo, el espacio público. Como vimos con la casa, que todos asumieron que tenía jardín, yo también no chequeé. Este era el mejor lugar para pasar la cuarentena, entre otras cosas porque tiene jardín. Entonces, bueno, los espacios verdes, ¿cuánta gente pueden tener? Estos son todos los espacios verdes de la ciudad, están incluidos algunos bulevares también, ¿no? Espacios verdes que por ahí uno ni consideraría. Y aún así tenemos una gran parte de la ciudad que no tiene cobertura de espacio público. La cobertura de cada espacio está acá en función de su tamaño, entonces se estima una capacidad, se llama capacidad de carga del espacio, que es cuánta gente puede llegar a servir, a ser proveída por ese espacio como espacio verde. Y tiene en cuenta la densidad poblacional también. Por eso algunos puntos son más chiquitos, o sea, unos espacios verdes generan un buffer más chiquito que otros, ¿no? Tiene que ver mucho con la densidad poblacional también. Entonces, todas las áreas rojas acá, excepto si quieren Isla de Marchi, el puerto y al fondo, son para nosotros un desafío, porque son espacios donde la gente puede necesitar un espacio verde y no tenerlo, o que el espacio verde esté colapsado de gente y no puedan utilizarlo como corresponde. Teniendo en cuenta eso, miramos también las distancias caminables a los espacios verdes, y acá tenemos en cuenta los espacios verdes de más de 1 hectárea. O sea, sacamos los más chiquititos y nos quedamos solamente con los más grandes. Sacamos los bulevares también, solamente plazas y parques de más de 1 hectárea. Y acá sí, claramente tenemos zonas en donde ni caminando 30 minutos se puede llegar a un espacio verde. Son todos los que hay, son de cercanía. Todo esto también son áreas en donde nosotros tenemos que poner el foco y también son áreas de oportunidad. ¿Por qué quiere decir que ahí el espacio verde vale más? Es más necesario. Y sabemos en este contexto que es algo que nosotros tenemos que empezar a mirar. Entonces, siempre miramos el espacio verde, siempre tratamos de generar espacio verde, fue uno de los objetivos y tenemos varias plazas hechas en lo que va de la gestión anterior. Es para nosotros un foco importantísimo. Ahora en este contexto lo que nos ayuda es a poder justificar más una priorización muy fuerte de por qué en algunos lugares ese espacio verde es absolutamente fundamental, y estos dos mapitas en principio nos están diciendo dónde es que lo son. Bueno, hasta acá la presentación. Ahora, si quieren, abrimos un poquito a discusión y charlamos un poco sobre lo que acabamos de ver, y me gustaría escuchar algunas de sus opiniones también sobre todo esto, y no sé, Álvaro, si va a querer acotar algo también. Veo que hay una pregunta ya. Álvaro. Bueno, no sé si alguien tiene una pregunta y quiere empezar haciendo una pregunta, una aclaración, una acotación, un comentario o cualquier cosa. Ya me muteo y los escucho. ¿Cómo va a ser el procedimiento, Aníbal? Decime. Les propongo, si quieren, levanten la mano con las reacciones. Levantan la mano cualquiera de las dos, esa por ejemplo, o levantan la mano si estamos con video y le damos la palabra. Entendamos que el dedo es la mano, ¿no? Está bien. Perfecto, sí. ¿Nadie tiene consultas o comentarios?
Ahí están preguntando, ¿cuál es el panorama para los barrios más humildes en estas cuestiones que mencionabas en la presentación? Perfecto, buenísimo. De eso puedo decir varias cosas. Lo primero es, lamentablemente no le toca a mi secretaría ocuparse de eso. Hay un ministerio solamente para eso, que es enorme, que es el Ministerio de Desarrollo Humano. Entonces, puedo tocar de oído. Nosotros estábamos colaborando ya con la gente que se ocupa específicamente del barrio 31, en la generación de nuevo espacio público en el barrio 31, y nosotros estuvimos en la demolición del viejo elefante blanco, la construcción de un nuevo ministerio, y en el espacio donde estaba el elefante blanco, la construcción de un parque. Entonces la experiencia que tenemos con eso es que el espacio público en todos los barrios más humildes es recontra necesario por una función no solamente lúdica, sino una función ambiental también, como regulador de temperatura, como generador de pulmones, y como espacio también visualmente necesario el verde. Y lamentablemente la presión social en los barrios suele ser, Eliana ya te dejo después, suele ser hacia canchitas de fútbol, ¿no? Como que la gente te pide que quiere una cancha de fútbol. ¿Por qué? Porque los que te piden que ir a una cancha de fútbol no es la gente en general, sino generalmente los hombres de mediana edad, que son los que monopolizan bastante la palabra. Y los que monopolizan bastante el espacio público después. Entonces, nosotros hicimos varias reuniones y a propósito, hicimos algo que era, como sabemos que las mujeres están a cargo de las tareas de cuidado, entonces generalmente no acuden a las reuniones vecinales, pusimos la posibilidad de que vengan con los chicos a las reuniones para hablar sobre el parque. Entonces se llenó de mujeres que vinieron porque vinieron con los chicos. Entonces ahí sí pudimos empezar a escuchar otra voz que pedía algo diferente a una cancha de fútbol. ¿Qué era esto? Eran espacios verdes, espacios con juegos infantiles, lugar donde las nenas querían ir a patinar, o donde los nenes más chiquitos querían jugar al fútbol en una canchita chiquitita, porque no los dejan en la cancha grande, porque juegan los grandes. Entonces fue como una cuestión totalmente diferente y efectivamente el parque ahora tiene unas características. Tuvimos que dejar un pedacito para una cancha de fútbol, porque si no, no íbamos a poder pisar nunca más el barrio, pero casi todo el parque es un parque verde, con juegos infantiles, con un espacio para que los chicos hagan otro tipo de deportes, con un lugar para que las chicas patinen. Es otro tipo de espacio. Me parece que esto del espacio verde en los barrios más vulnerables es fundamental, es muy difícil, el suelo está recontra, súper, o sea, son muy densos, la ocupación es muy densa y tenemos que lograr aprovechar cada oportunidad que tenemos para eso. No te podría decir cuál es el plan. Iliana, te dejo la palabra. No, nada, lo único que quería hacer, o sea, como es una pregunta y una aclaración, no sé cómo lo estabas tomando, porque vos hablabas de espacio público por un lado, y por otro lado estabas hablando de los parques, o sea, como que espacio público y espacio verde, yo no lo tomo de la misma, o sea, el espacio verde está dentro del espacio público, pero el espacio público como un concepto mucho más amplio, entonces, o sea, viste que en muchos lados tienen espacio público, pero no tienen, digamos, espacios verdes para, digamos, que es lo que muchas veces pide la gente. Caso típico, digamos, el centro y demás, que hay de pronto espacios públicos, pero no tienen nada de verde, o lo verde que tienen está lejos, o cosas por el estilo. Entonces, un poco, esto me parecía como que estaba bueno aclararlo. Sí, totalmente, totalmente. Y en parte porque también algunas de las obras que se hicieron en los barrios vulnerables fue la generación no de espacio verde, sino de nuevo espacio público, con la apertura de calles, por ejemplo en Villa 20, que fue un laburo bastante fuerte, con mudanza de muchísimas familias a las casas nuevas, con acuerdos manzana por manzana para demoler puntualmente algunas casas para poder hacer veredas más anchas, calles más anchas, o sea, básicamente espacio público más ancho y generar mejores ventilaciones, mejor iluminación, mejor tránsito, mejor circulación. O sea que lo que dice Nena es totalmente cierto y bastante importante la diferencia. Yo me centré en el espacio verde porque en la presentación habíamos hablado de parques y plazas, pero efectivamente el espacio público es fundamental y también es súper escaso en los barrios más vulnerables. La pregunta de Gustavo. Gustavo, supongo que será. Si hay intención de sacar los autos de la calle. Es una pregunta que le tenía que responder Juanjo Méndez, no estoy yo en condiciones de responderla, pero sí, la idea no es sacarlos los autos de la calle, sí es lograr que los viajes en auto sean menos elegidos que los viajes en otros modos. O sea, queremos que la gente quiera ir a los lugares donde va, o caminando, o en bicicleta, o en bondi, o en subte, o en tren, antes que ir en auto, que prefiera otros modos. Porque el auto es el modo más ineficiente desde el punto de vista urbano.
Obviamente que hay un montón de viajes que son más difíciles de hacer en auto y viajes son más fáciles. Hay gente que agarra el auto para hacer 10 cuadras y hacer más rápido, y eso queremos que la gente lo haga en bicicleta. Hay gente que va a trabajar teniendo una línea de subte a 5 cuadras de la casa y 5 cuadras de la oficina, queremos que vaya en subte. Entiendo que la gente que tiene que hacer traslados muy largos, por ahí empieza a tener otro tipo de toma de decisiones, pero la idea es que el modo del auto sea el menos elegido, ese es como el objetivo. Adolfo, además del señalamiento de calles y veredas, desarrollo urbano planean hacer otras cosas para ayudar a mantener la distancia. Desarrollo urbano no es el área que lo hace, esto es el Ministerio de el MEPU, Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, ellos son los que se ocupan de esto. Ellos están planeando hacer ensanchamiento de veredas, señalamiento, cortes parciales de veredas. Ya hay uno acá en el casco histórico en Bolívar que está funcionando muy bien, y hay en otras zonas de la ciudad, hay en Devoto, hay en Belgrano, en 2 lugares distintos en Belgrano. Es hacer cortes parciales por tiempo limitado, a veces los fines de semana de 8 a 8, etcétera, para generar lo que se llama que el espacio vial para autos se convierta en espacio peatonal, entre más gente en la calle y pueda mantener la distancia. También pintar en las veredas, junto con los comerciantes, los lugares para hacer las filas y que la gente sepa dónde pararse. Es una gran oportunidad para que la gente empiece a hacer bien la fila del Metrobús, que quiero que lo sepan todos, lo hacemos al revés. Como que tenemos un montón de pequeñas oportunidades ahí, marcando el espacio y generando cambios de comportamiento con pequeños empujoncitos en la dirección que necesitamos. Acá Gustavo también Coppola, G. Coppola nos dice: qué complicado va a estar desde el punto de vista comunicacional cambiar la percepción de que el transporte público no hay contagio. Totalmente de acuerdo. Es bastante difícil porque tenemos todos claramente muy claro que la distancia física es importante, y si hay una idea que tenemos del transporte público es que la distancia física es imposible. Con barbijos y buena ventilación se compensa un poco la imposibilidad de la distancia. Tampoco podemos ir apretados, pero podemos viajar en un transporte como sería en un horario no pico sin tanto riesgo, que es lo que logró Japón. Para Gustavo también. Sigue el proyecto de plazas secas debajo del levantamiento de tren de la estación Belgrano C. Sigue la idea, sí, de generar mucho espacio público en toda la zona, que son todos los llaman bajo viaductos. En todos los bajo viaductos, o en la mayoría, se busca generar espacio público y todo el posible. El tema de seguridad ahí no lo conozco, los vi muy poco, pasé en bicicleta hace un tiempo bastante largo. Así que no sé bien cómo es el tema de seguridad, pero imagino que parte de la seguridad que se busca en esos lugares siempre va a ser con la planta baja comercial que existe o se va a formar alrededor, más el uso mismo que generará mucha gente en el lugar, que es una vieja idea del urbanismo bastante conocida y popularizada en su momento por Jane Jacobs, de muchos ojos en la calle la hacen más segura. Un poco la idea es eso también, ¿no? A partir del uso. A ver, me estoy perdiendo las preguntas, son bastantes. Mariela, ante los innumerables desafíos de rediseño urbano que plantea esta situación, ¿no sería el momento de repensar la ubicación de grandes sedes de empresas, universidades, dependencias gubernamentales en provincias? Es el momento de repensar la centralidad de Buenos Aires, acordar políticas más federales para fomentar promociones industriales en las provincias. Mariela, esto te voy a dar mi opinión personal porque claramente excede muchísimo mi toma de decisión, ¿no? Y mi capacidad de incidencia a esto. Pero sí, a mí me encantaría un país más descentralizado. Creo que la misma centralización que muestra la ciudad la muestra el país, ¿no? La ciudad está toda concentrada en el microcentro, como el país está todo concentrado en la ciudad y el área metropolitana de Buenos Aires. Entonces sí, sería un gran momento para tener otros centros urbanos de bastante tamaño, porque también eso descomprime muchas cosas, no solamente una situación económica o social, sino también productiva a niveles como la conectividad internacional. Digo, un aeropuerto como el de Buenos Aires, Ezeiza se conecta con el mundo y recién hace poco Córdoba o Rosario se empiezan a conectar con el mundo, porque son ciudades que, siendo gigantes para la Argentina, son pequeñas a nivel internacional. Entonces hay que empezar a generar nuevas subcentralidades, claramente, tanto en la ciudad como en el área metropolitana, como en todo el país.
Luciana, no sé si es el área de estudio, pero incluye un análisis si es que es válido de una migración inversa a la que conocíamos, es decir, desde la ciudad a otras localidades del interior. Nosotros estamos pensando que pueden, o sea, hoy está abierto, no sabemos. Creemos que pueden suceder dos fenómenos. Una es la migración de la ciudad hacia las afueras de la ciudad, y creo que vos te referís a una migración de la ciudad. Norberto, ahora termino con esto y te escucho. Una migración de la ciudad hacia ciudades más chicas, por ejemplo. Que bueno, me parece que va un poco en función de lo que decía Mariela recién. Sí, efectivamente es algo que podría pasar. Nosotros no estamos contemplando que suceda. Creemos que por un tema de cómo es la ciudad y el país al día de hoy, el área metropolitana, sigue siendo un atractor gigantesco porque el nivel de actividad económica, social y cultural que hay en la ciudad es gigantesco y todavía no creo que eso deje de funcionar como un atractor. Habría que ver cómo el cambio de las preferencias y todo, cómo influye. Norberto, decime. A ver, una de los énfasis, una de las áreas de estudio de la prospectiva es la prospectiva territorial. Digamos, una de las preocupaciones, una de las áreas específicas sería lo que es el desarrollo regional, el desarrollo territorial y también la prospectiva territorial. La propuesta que yo hago es que esto, más allá de este ejercicio, lo podamos convertir o podamos producir algún hecho que nos lleve a una realidad, digamos. Ofrezco la posibilidad de hacer algún tipo de ejercicio prospectivo sobre la ciudad que queremos, sobre la ciudad que vemos, a la cual la prospectiva tiene la particularidad de desarrollar diferentes escenarios a futuro, a 15, 20 años. Uno de los ejercicios que podríamos hacer dentro de lo que sería la perspectiva territorial es tratar de ver la ciudad que vemos, digamos, desde escenarios negativos, escenarios o escenarios deseados. Esa es una propuesta que te la dejo, Aníbal. Una vez que termine la cuarentena me comprometo a que nos reunamos personalmente a efectos de que podamos concretar este tema del ejercicio, digamos, del ejercicio práctico. Pero hay una pregunta que es clave, que por lo menos el año pasado, en la ciudad de Buenos Aires, la CABA, a través del Consejo de Planeamiento Estratégico, hizo un montón de reuniones a efectos de la modificación del Código Urbano. ¿Por qué? Porque decía que la ciudad hace 30 o 40 años que tiene la misma cantidad de habitantes y que era una ciudad que aceptaba mayor cantidad de habitantes. Entonces, la idea era, supongo yo, modificar el Código Urbano a efectos de permitir una mayor cantidad de habitantes. La pregunta es esta. Como antropólogo te lo pregunto, digamos, que me respondas como antropólogo. ¿Cuál es el espacio, como decía Iliana, personal, público, que necesita una persona para vivir en una comunidad autosustentable? Digamos, ¿cuánto es el espacio yo personal que necesito para decir que puedo vivir confortablemente en una ciudad? Y estoy de acuerdo, me parece muy bien la aclaración que hizo Iliana sobre aclarar qué se entiende por espacio público y qué se entiende por espacio verde, ¿no es cierto? Porque aparte, yo por vicio profesional entiendo el espacio público algo mucho más comprometido que un espacio físico. El espacio público es donde las personas se realizan comunitariamente.
en el espacio en el cual las personas entran en vinculación con otras personas y del cual surge la vida en comunidad. Digamos, ese es el espacio que yo entiendo como público, donde nos creamos como el espacio común y más que público, el espacio que nos hace crear como comunidad. Digamos, dentro de la antropología, como una medida, ¿cuál sería el espacio que necesita una persona? Como persona, como comunidad. Y la pregunta es, ¿en qué medida esto de la distancia social no nos modifica esa concepción de espacio y nos exige aún la disposición de una mayor cantidad de espacio? Y si lo tenemos, eso más o menos, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí, absolutamente. Vi, Liliana, que levantaste la mano. Ahora, ¿querés que respondo o...? Ok, ok, perfecto. Primero, Norberto, la propuesta, gracias. Sí, me interesa. Después lo hablamos. Nos juntamos cuando termine todo esto, pero me parece súper interesante. De hecho, el COPUA está viendo el modificar el código, con lo cual siempre hay consultas populares también. O sea, eso que contaste seguramente, digamos, sigue pasando todo el tiempo. Con respecto a lo que decías del espacio, es muy difícil la respuesta, porque en realidad no te podría decir que haya una medida del espacio que una persona necesita. Yo, digamos, en cada país la distancia interpersonal varía, cada cultura la distancia interpersonal varía. Históricamente, si vos mirás hacia atrás, la gente vivió en distintos tipos de casas y de lugares, compartiendo muchísimo espacio con otras personas. O sea, espacios pequeños compartidos por muchos, espacios grandes compartidos por muchos. La vivienda individual, no voy a decir que es una rareza, pero voy a decir que es algo que no es un universal cultural. Hay muchas culturas donde la casa es compartida, donde los espacios son compartidos. Y entonces el espacio que necesita una persona se ve ampliado por justamente el espacio público, o el espacio por lo menos no privado. Vamos a hacer esa diferencia porque acá es más complejo. Digo, una tribu africana que tiene acceso a una parte de la sabana que tiene cerca. Ese espacio es público, es no privado, pero no puede decir que es público, por ahí es parte del Estado, ni idea. O sea, hay como un montón de lugares que ya son, digamos, vistos desde Occidente, son más complicados, digamos. Hay un montón de espacio no privado que la gente usa en su vida cotidiana y son parte de lo que necesita para vivir. En las ciudades ese espacio es el espacio público, sea verde o no, y coincido con vos en que necesitamos más espacio público en general. Ahora, ¿el espacio público de la ciudad podría tener más gente? Probablemente sí, porque tiene un montón de gente que entra todos los días a la ciudad y que usa el espacio público y que le estamos contando a veces como parte de la gente que vive, pero en realidad no, y es como más de 1 millón de personas, más de 2 millones de personas todos los días. Y entonces, por ejemplo, ¿podría vivir entonces más gente en Devoto o en Belgrano? Probablemente sí. No digo con esto poner torres ahí ni en pedo, pero digo, hay barrios y lugares y zonas de la ciudad donde podría vivir más gente y el espacio público seguiría siendo un espacio que alcanzaría. ¿Qué es lo que creo que la gente sí necesita? Espacios de interacción, donde pueda juntarse, espacios de reunión que pueden estar dentro de su edificio, dentro de su casa, o ser dentro de los espacios públicos, espacios a su vez de reunión. Hay cosas que en la ciudad hacemos y otras que no. Por ejemplo, los fines de semana en los parques grandes hay gente que va y hace un picnic. No es una práctica muy común. Vos vas a Japón y en primavera está lleno de picnics en todos los espacios verdes que tienen. Lleno, lo hacen todo el tiempo, almuerzan haciendo picnic, saliendo de las oficinas, es como una locura. Entonces hay como distintas pautas que cambian bastante. ¿Qué sería lo necesario? Yo creo que podemos decir que lo necesario sí o sí son tener espacios compartidos en donde la gente pueda tener relaciones sociales significativas, sea espacios de reunión dentro del lugar donde vive o en espacios abiertos. Ya no sé si sé que dijiste más cosas, ahora por ahí me estoy olvidando, le dejo el lugar a Eliana, retomo después con la pregunta de Adolfo.
nada, yo un poco quería, digamos, retomar lo que estaba diciendo Norberto con respecto al espacio público, que cuando yo hice esta aclaración, y que tampoco tomo como una cuestión el espacio público no es solamente lo físico, sino porque eso es un concepto que viene como muy de la arquitectura, y pensar el espacio público solamente como la línea que se traza para diseñar las ciudades, sino que el espacio público se puede tomar desde el punto de vista filosófico, el punto de vista sociológico, antropológico y demás. O sea, desde el punto de vista que vos lo planteabas, es el lugar de la interacción social. O también podemos decir, es el lugar de cuando yo abro la puerta de mi casa y llego a otro lugar, que vuelvo a abrir otra puerta y vuelvo a entrar, ese espacio que está entre uno y otro, puedo tomarlo como espacio público. O sea, y todas esas apreciaciones son todas válidas, o sea, ninguna está mal ni bien, sino que lo que tenemos que entender es que cada vez que hablo de espacio público tengo que ver todas las miradas y todas las conceptualizaciones que son viables para poder comprenderlo. Y es como algo transversal, y al tomarlo de esa manera puedo entender todo lo que me implica hoy en día pensar ese espacio, desde todo punto de vista, porque si es el lugar donde se da la interacción social, es difícil pensar cuál es la medida, digamos, apropiada para ese lugar. ¿Por qué digo esto? Porque hay, digamos, muchas veces se toman las medidas cuando yo estoy transitando por la calle, la cuestión de la peatonalización, y que se dice, bueno, yo voy a medir cuánto espacio necesito entre dos peatones para pasar uno al otro, y se mide eso. ¿Esa es la medida exacta? No sé, pero se mide, y muchas veces, o sea, toda la teoría de él aporta hacia eso, digamos, y muchas cosas tienen que ver con eso. Entonces, no hay una medida válida, ni algo que sea válido o no, sino hay que tomarlo y analizarlo desde todo punto de vista. La sociología tiene un aporte, la psicología tiene otro aporte, la psicología social, digamos, la sociología del conocimiento también, digamos, cuando uno piensa la ciudad como una construcción social y no como un hecho físico solamente. Entonces creo que está bueno pensar y ser un gran disparador de todo eso, y sobre todo hoy en día, con lo que nos está pasando, porque aparece un nuevo escenario que yo creo que es un nuevo espacio público. Que estemos acá todos hablando, es como aparece un nuevo espacio de virtualidad, que deberíamos pensarlo desde otro punto de vista. Y lo tiro así como diciendo, ¿este es el nuevo espacio público, la virtualidad, o qué? No sé. Espero que no. Adolfo, si querés, preguntanos hablando, por el micrófono, porque veo que hay De una pregunta acuerdo. tuya. Básicamente, ¿me escuchan? Sí, sí. Básicamente quería proponer también formalmente desde la maestría que dirijo la posibilidad de trabajar conjuntamente con ustedes en aquellos casos, porque veo que tienen un arsenal de datos y una investigación muy interesante sobre determinados aspectos de hábitos ciudadanos o del habitante de Buenos Aires, pensando en una nueva normalidad que todavía hay que construirla. Ustedes ya deben tener más o menos detectado qué hábitos están muy arraigados que dificultarían una recuperación, digamos, positiva de la dimensión humana de las relaciones, y cuáles las favorecerían. No sé si me explico. Me imagino que desde el lugar que ustedes están, con la cantidad de datos que tienen relevados y con las conductas que observan por parte de los ciudadanos en sus hábitos de interacción, ya deben tener medianamente preconfigurado cuáles conductas son deseables y cuáles no, para una salida de la cuarentena, ¿sí? Y quizás desde el imaginario, desde los preconceptos, de los prejuicios, está muy arraigado cuestiones que deberíamos cambiar, que deberían trabajarse desde la comunicación, la educación, digamos. La idea es ofrecer colaboración desde los docentes y los investigadores de la maestría para trabajar en conjunto esas cuestiones. Buenísimo, Adolfo, la verdad es súper interesante. No, sabes que no tenemos toda esa información tal como vos la planteás. Es bastante más difícil de lo que parece tener esa información. Hay cosas que a priori sabíamos o sabemos que tienen que ver con la idiosincrasia nacional, que son cliché, te diría. Los argentinos son amigueros y qué sé yo, que bueno, que tienen más que ver que en realidad con cosas como que compartimos el mate. O sea, hay países en donde vos acá vas a tomar cerveza con tus amigos, tomás y decís, che, esta es buenísima, probala, ¿viste? Y le das la cerveza a otra persona. Hay países que eso es inconcebible. Esas cosas, obviamente,
que son parte de cómo nosotros nos manejamos, probablemente sí tengan un impacto o podrían tener un impacto en la salida de la cuarentena. Pero creo que son los hábitos que más rápido cambiamos. O sea, desde que estoy teniendo que venir a la oficina, nunca nadie vi compartir el mate, por ejemplo, de ninguna manera. Sí sé que dentro de las casas la gente llega a su casa y comparte el mate, aunque haya estado en la calle y potencialmente contagiado, digamos. Yo en mi casa no tengo 2 mates, tengo uno. Entonces, sí, efectivamente hay hábitos que podrían llegar a tener un impacto, pero no tenemos medido, como vos planteás, exactamente qué hábitos podrían ser los que tengan más que ver con una cosa o con otra. Sí, creo que es bastante interesante, especialmente para pensar en el largo plazo, qué hábitos podrían modificarse o cuáles no. ¿No? El teletrabajo no es solamente un hábito del trabajador en un punto, tiene que ver con, aparte de que los trabajos que puedan o no hacerse a distancia, etcétera, etcétera, tienen un montón de factores. ¿Cuáles se pueden hacer mejor o peor a distancia? No sé, para mí, los docentes acá lo sabrán, pero yo estoy pensando de nuevo en las clases que voy a tener que dar y trato de imaginarme cómo voy a hacer las dinámicas virtualmente. Y las clases en un taller son súper presenciales. Entonces me cuesta bastante esa transformación, y si me dan a elegir, creo que elegiría poder volver a dar el taller presencialmente. Entonces habría que ver si la posibilidad de hacer un trabajo a distancia implica el cambio de hábito o solamente es algo que se hace cuando no hay una mejor alternativa y se vuelve hacia atrás después. Entonces sí creo que hay, como te decía, un montón de cuestiones que por ahí cambian, otras que hay que ver, otras que son como esto, que tienen que ver con el trabajador, otras que tendrán que ver con el empleador. Hay por ahí muchos empleadores que hoy no les gusta, preferirían poder mirar a sus empleados trabajando en vez de tenerlos en su casa trabajando en la computadora. Eso también pasa, eso también son cuestiones que tienen que ver con otro tipo de hábitos, que por eso son más difíciles de ver, y para mí todo eso sumado nos da el cóctel a futuro que todavía estamos tratando de rascar la superficie para entender cómo viene. Así que buenísima la propuesta porque es un tema bastante difícil también de abordar, bastante difícil de investigar, pero súper interesante. Gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Vi que hay una de Gustavo, no sé si la querés hacer, contarnos. Sí, sacando el mute del micrófono. ¿Querés que la lea y la... La pregunta que habíamos escrito era que si dentro del análisis que han hecho por la cuarentena no hay un vector para incorporar espacios verdes a las escuelas preexistentes, como planteaba Sarmiento en su apartado de la educación popular. Como en nuestras escuelas acá en la capital son muy exageradamente urbanas, no pueden hacer, los chicos no pueden hacer educación física, es solo un aula rodeada de cemento. Es más, a veces las propias escuelas tienen que disponer de transporte para llevar a los alumnos a clubes o lo que sea, porque no tienen lugar de esparcimiento en el propio edificio. Y de esa manera se satisfacería la necesidad de la población de los espacios verdes, ¿no? Ya atrás de la escuela. Bien, tengo varias malas noticias, pero nosotros no lo estamos contemplando porque también es algo que le toca más a escuelas. Nosotros igual, de nuevo, si podemos poner espacio verde en algún lado, lo ponemos, es como parte de la base de lo que trabajamos. No hicimos un análisis específico de escuelas, pero la mayor parte de las escuelas, porque tuvimos que hacer un análisis general de las escuelas por otro tema, la implantación es en entornos, como dijeron, superurbanos, donde no hay sobrante de tierra para hacer un parque. Digamos, habría que comprar la propiedad al lado y tirarla abajo, lo cual quizás en algunos lugares sea económicamente viable. No digo que se vaya a realizar, pero digo viable porque es comprar por ahí una parcela con una casa, pero en otros lugares donde es un edificio, por ejemplo en Valvanera, es imposible porque comprar 60 departamentos para tirar abajo y hacer un espacio verde al lado de una escuela. Entonces eso lo veo realmente muy difícil. Las escuelas del sur son las que tienen, las que yo conozco, con más espacio verde, por un tema justamente de la cantidad de tierra disponible, y entonces cuando se fueron construyendo se fueron haciendo con espacio verde. Y en esas escuelas lo que hace falta más que el espacio verde es una justamente transformación cultural para que la misma escuela empiece a apropiarse del espacio verde que tiene, porque a veces no se puede usar por distintas cuestiones.
sería bastante interesante. Lo que también estamos haciendo, nosotros de la Secretaría no, pero en un proyecto conjunto, son muros verdes en escuelas que tienen como un efecto de fitorremediación del aire para ver si se puede mejorar la calidad de aire en escuelas a través de muros verdes. Ese proyecto está en curso, es experimental, pero es lo más, digamos, que se pudo llegar desde acá. No sé si alguien tiene alguna otra consulta, comentario o cosa que la que quieran. Perdón, a veces me muteo y cuando uso la barra para desmutearme me olvido que pasa con el chat cuando se abre, me empiezo a ver ahí. No, si alguien más tiene algo más que quería hablar o una otra pregunta que quería hacer sobre alguno de los temas tanto que hablamos o que vimos en la presentación, cuestiones que tengan que ver con la salida del coronavirus, el futuro posible de la ciudad, las proyecciones o lo que nosotros estudiamos en general sobre el entorno urbano. Yo voy a hacerte una pregunta, porque voy a hacer una pregunta, Aníbal, porque hay una investigación que salió en The Economist, que hablaba del tema del contagio, digamos, dónde se va la mayor cantidad de contagios, y The Economist lo que había analizado era el tema del subte de Nueva York. Y no solamente el subte, sino las salidas de las bocas del subte de Nueva York, donde se generaba la mayor cantidad de contagios que se habían dado digamos, en Manhattan. Entonces, mi pregunta va a eso, digamos. Bajo ese parámetro, lo que se infería era que todos los contagios, digamos, el mayor foco de contagio era el subte. Estoy hablando de Nueva York. Y como vos decías que había un imaginario que después se había sacado otro tipo de información o otro tipo de dato que no era el transporte público, donde en el caso Japón y otros países más. Entonces me resultaba, digamos, como que me hacía ruido una investigación que había salido, digamos, hecho un trabajo que se había en Nueva York, que era diferente a lo que salía, digamos, en un lugar como Japón o no sé, en otros lugares. Sí, porque eso tiene que ver con que el estudio en Japón es post inicio de la pandemia. O sea, los japoneses lo empezaron a hacer cuando empezaron a tomar cuando tomaron medidas de seguridad. Japón es un caso particular, si ustedes ven la trayectoria de la pandemia en Japón es un caso recontra particular, muy difícil de imitar. Ellos no, por un tema constitucional, no podían imponer una cuarentena. O sea, no pueden decirle a la gente que se quede en la casa. Inconstitucional decirles eso. Entonces les pidieron amablemente que se queden en la casa y la gente fue y se quedó en la casa. Les pidieron amablemente que usen barbijos, que ya en Japón se usaban bastante, y la gente fue y usó barbijos. Ya era de mala educación hablar en el transporte público, y la gente no habla. El virus se desparrama cuando salen las gotitas de saliva de la nariz o la boca de la gente, que eso sucede cuando habla, cuando estornuda, cuando tose, pero cuando no tenés síntomas, cuando hablas. Como la gente no hablaba, usaba barbijo, entonces con eso solo alcanzó, y los transportes públicos están muy bien ventilados, ese era el otro punto, con eso alcanzó. Nosotros acá, yo pienso en el subte, la ventilación de las estaciones, y un poco me preocupo. No es tan sencillo, nosotros no tenemos tan buena ventilación, no, pero claramente era un factor clave. Yo imagino acá colectivos con las ventanillas abiertas todo el tiempo, o los aires acondicionados no puestos en recircular, sino puestos en sacar y meter el aire, o sea, en generar una circulación de aire. Tenemos que adaptar un poco la situación para poder lograr los resultados de otros países, pero la posibilidad está, y me parece bastante interesante el trayecto posible hacia lograr un transporte público seguro, porque lamentablemente los traslados que tenemos en la ciudad son bastante largos. La ciudad no es tan grande, pero la área metropolitana es enorme, y justamente lo que habíamos hablado antes, de tratar de evitar los modos en auto, el transporte público es el único modo que te cubre 12 kilómetros. Digo, la bicicleta, salvo que seas ciclista o que realmente tengas muchísimas ganas de pedalear, no te va a cubrir 12 kilómetros, y eso es un problema. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta que quiera hacer o alguna otra cosita que quiera hablar.
Bueno, entonces, si estamos, Adolfo está, Norberto, Liliana, los chicos están todos. Si quieren vamos cerrando entonces. Sí. Muchísimas gracias por escucharnos, por el tiempo, por los aportes. Para mí siempre es bastante divertido ver que todo el mundo elige una casa en Villa Riachuelo cuando nadie sabe que es una casa en Villa Riachuelo. Voy a empezar a decir, es en Villa Riachuelo la casa, a ver si la gente lo elige. Es un barrio lindo. Todo el mundo cree que no, es un barrio lindo en realidad, tiene casitas lindas, es re tranquilo, pero uno dice Villa Riachuelo y decís, ¿dónde es eso? Ojo, ya como que es más difícil la elección. Voy a empezar a ponerlo, a ver si cambian las elecciones. Bueno, en serio, muchas gracias. Y bueno, Norberto, Eliana, Adolfo, estamos en contacto para lo que hablamos. Me súper interesa, me parece buenísimo y creo que hay un montón posible para construir ahí. Y quizás me los cruce en UCES si vuelven las clases presenciales. Ok, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Tenemos que esperar que pase la cuarentena y que yo pueda volver a Buenos Aires. ¿Dónde está, Norberto? A mí la cuarentena me agarró afuera de los límites de la General Paz y no los puedo cruzar. Pero bueno. Y bueno, por ahí es para mejor, ojo. Sí, no te quedes. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Chao, gracias. Chao, chao.